presentación del doctor Oqueto, pero bueno, lo nuestro va a ser más técnico. Vamos a discutir un poquito los detalles moleculares de la determinación de FLT3. Como ustedes vieron, yo estoy en el sur de Argentina y estamos un grupo de bioquímicos trabajando en distintas áreas, pero con el conocimiento hematológico en común. O sea que vamos trabajando con una muestra, ofreciéndole todas las posibilidades técnicas que necesita para bien hacerse. La determinación de FLT3 ha sufrido o ha sido ventajoso la necesidad de la industria farmacéutica de bien hacerlo, porque eso nos ha condicionado a que revisemos mucho la determinación con las publicaciones que había disponibles. Bueno, como bien decía el doctor Oqueto, hoy conocemos que la leucemia mieloblástica aguda es extremadamente heterogénea. Veo que nosotros, si bien hace unos años aportábamos los datos inmunofenotípicos de conocer que había varios clones que diferenciaban para cuál o tal línea, luego teníamos el aporte del estudio citogenético, que es un estudio que hoy tiene una vigencia importantísima para la leucemia mieloblástica aguda. Hoy tenemos una oferta de genes que son cada vez mayores y que necesitamos secuenciar para saber si están mutados. Sanger a full en el laboratorio, haciendo secuencias e identificaciones de determinadas mutaciones, pero no podemos dejar de desconocer o de enfrentar el desafío que nos va a dar la secuenciación masiva. Si bien en los últimos años ha tenido muchísimos desarrollos, hay plataformas ya, que hay grupos cooperativos muy importantes, como por ejemplo el PETEMA, que ustedes habrán visto que nosotros tenemos en América, Sudamérica tiene una gran influencia en las escuelas europeas y principalmente en la española, porque nos reciben tan bien cada vez que vamos y nos enseñan tanto que estamos en contacto con ellos también para poder empezar a hacer secuenciación masiva con un panel mieloide que iría correlacionando todo lo que venimos aprendiendo por técnicas de menor sensibilidad como son Sanger. Bueno, aquí están explicadas las alteraciones más importantes que hoy por hoy estamos en condiciones de hacer en el laboratorio por distintas técnicas. Hay muchas veces que si tenemos la posibilidad de determinar una alteración genética que es cuantificable, probablemente sea la técnica de elección para el seguimiento y la detección de enfermedad mínima. Por ejemplo, la translocación 821 es uno de los genes que se hacen. Se determina, podría ser por FISH o por biología molecular, y luego tenemos la posibilidad de hacer el follow-up del paciente, del clearance de la enfermedad, cuantificando el transcripto. El doctor habló de la importancia que tiene la enfermedad mínima, y creo que una de las cosas que tenemos que hacer, los que hacemos laboratorio, es tener esa capacidad de comparar e ir desafiando las técnicas entre ellas. Si bien para linfoblástica, para mieloma, sabemos que posteriormente vamos a discutir las ventajas que tiene la citometría, no es tan fácil hacer enfermedad mínima para las leucemias mieloblásticas agudas por citometría. Entonces, es muy importante los aportes que tenemos de otras técnicas. Bueno, ¿qué es el FLT3? Un receptor de tirosina quinasa que está expresado en las stem cells y obviamente tiene interacción con la hematopoiesis de muchos tejidos. Hay ligandos solubles y también ligados a membrana, y obviamente tiene importantes funciones funcionales y hemopoyéticas. Simplemente para ubicarnos dónde está ubicado este gen, observen que está en el brazo largo del cromosoma 13 y la forma exómica tiene 24 exones, es una proteína importante en su tamaño, y observen que aquí estamos identificando los lugares que van a ser... Bueno, me tengo que familiarizar con este mouse.
Observen que aquí tenemos los lugares donde van a estar identificadas, aquí, entre el exón 14 y 15, va a ser uno de los lugares más hot para las alteraciones, las inserciones en tándem, y otro va a estar por aquí, donde vamos a buscar las mutaciones puntuales. Sencillamente esto es cómo se activa en su forma funcional normal el FLT3. Observen que lo que tenemos son ligandos que habitualmente se van a unir y van a dimerizar la proteína de esta forma dimerizada, y con los ligandos dímeros también va a ser de la forma óptima para que se fosforile, y de esa forma va a estar el FLT3 funcionalmente activo. Luego continúa hasta una forma que se va a degradar. Bueno, ahora, nuevamente es muy sensible para mi mano. Bueno, observen que nuevamente lo que hacemos es comentar dónde están los procesos que habitualmente tiene funciones en FLT3, en el metabolismo de los fosfolípidos, transcripción, apoptosis, proliferación, y provoca la actividad de señales por las vías de RAS, RAF, JAK, STAT, bueno, todas las vías que conocemos. Sencillamente esto es para mostrarles cómo es la proteína en su forma inactiva y en su forma activa, que es cuando está fosforilada. Observen que tenemos una porción roja que es la yuxtamembrana, y luego el loop donde van a estar las mutaciones puntuales. Vamos directamente a las alteraciones genómicas. Nosotros lo que tenemos es un receptor activado constitutivo que es independiente del ligando. Eso constituye un proceso leucemogénico y se da aproximadamente en el 30% de las leucemias mieloblásticas agudas de novo. Es muy importante cuando nosotros hacemos la determinación del FLT3 que sepamos realmente si es una leucemia de novo, porque en los síndromes mielodiplásicos habitualmente es negativo. Entonces no tendría criterio por mielodisplasia hacer la determinación por ahora de las mutaciones del FLT3. Tenemos dos tipos de alteraciones, dijimos. La alteración de FLT3 ITD, que son las duplicaciones internas en tándem, y las que se producen en la porción yuxtamembrana, y las mutaciones puntuales. ¿Por qué es tan importante la determinación en los últimos 2 años? Por la posibilidad terapéutica de un inhibidor multiquinasa que se llama midostaurina, que es una opción terapéutica y rápida. Bueno, nuevamente lo que mostramos aquí es que la autofosforilación constitutiva del receptor hace que gane funcionalidad. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es comentándole brevemente cómo es exactamente estas alteraciones genéticas. Observen que en la porción yuxtamembrana es donde donde vamos a ubicar las inserciones en tándem, y aquí en este loop es donde vamos a ubicar las mutaciones puntuales, que habitualmente la que buscamos es la D835, también está la I836 y otras mutaciones que no son tan frecuentes, que realmente para la clínica no son de interés. Bueno, nuevamente lo que hacemos es demostrarle, para que se ubiquen específicamente, aquí está la porción yuxtamembrana, es donde vamos a ubicar las inserciones, donde vamos a demostrar si están insertadas porciones que habitualmente siempre son de 3 o múltiplos de 3, y aquí es donde vamos a buscar las alteraciones puntuales de D835. Bueno, aquí lo que les puedo mostrar es estimativamente las frecuencias. Observen que las inserciones ITD se encuentran entre un 25 y 35 de las leucemias mieloblásticas de novo, y las mutaciones puntuales entre un 5 a 10% de las LMA, específicamente la 835. Aquí vamos a comentar un poquito cuáles son las posibilidades técnicas que tenemos para hacer determinaciones de estas alteraciones. Observen que el test de FLT3
usando PCR con primers fluorescentes, tenemos una buena sensibilidad para su detección. Estamos estimativamente determinándolo alrededor del 5% y estamos ubicando inserciones de 3 pares de base. Luego son técnicas que requieren, no alcanzan la sensibilidad que necesitamos para esta detección. Sencillamente lo que les mostramos acá es un gen. Nosotros disponíamos de un secuenciador, o sea que si genes lo hicimos para la determinación de FLT3, pero en Argentina fue bastante discutido porque no todos los centros que tienen laboratorios de diagnóstico disponían de secuenciadores para poder hacer la determinación. En mi país muchos centros lo que hacen es mandar por correo un Eppendorf a Corea, consiguen la secuencia y luego le mandan la información, que tiene un costo muy bajo y que termina siendo para nosotros una opción. No sé acá si ponen de secuenciadores para clínica. Un secuenciador, pero no para clínica. Bueno, nosotros comenzamos, tuvimos nuestro primer secuenciador para hacer las mutaciones de BCR-ABL en leucemia mieloide crónica. Y realmente nos abrió un espectro de trabajo que era lo que sospechábamos que iba a ocurrir. Entonces desafiamos la técnica de secuenciación por Sanger, porque si bien no somos un laboratorio de investigación básica, sabemos que esto de ir entendiendo y buscándole la aplicación, y hay un tiempo lógico que necesitamos para poder afianzarnos con la técnica. Bueno, sencillamente lo que les muestro aquí es cómo se ve una muestra normal, y acá hay muestras de pacientes donde se puede ver el alelo wild type y aquí ven el FT3 mutado, aquí ven otro y aquí, donde lo que uno puede ver es el ITD, la inserción. Estos son 3 situaciones que vamos a poder claramente discriminar en un gel. ¿Qué ocurre? Cuando nuestra inserción es muy próxima al wild type, no tengo sensibilidad técnica para poder determinarlas. Bueno, este fue el primer trabajo de Christian Thiel, que fue el que nosotros tratamos de replicar comenzando más o menos en el año 2012. Esto lo aprendimos en Salamanca, y lo que hacía Thiel es demostrar la frecuencia de mutaciones en FLT3, pero obviamente no pensando en una opción terapéutica, sino poder cuantificar la carga alélica en la clona leucémica de FLT3 mutados. Y observen que lo que en ese trabajo lo que se muestra es cuáles, a distintos ratios. Ahora vamos a definir qué es el FLT3, la carga alélica, pero lo que hacía era definir distintos grupos de acuerdo a si estaba o no mutado, y a su vez cuantificando la carga alélica. Este es otro trabajo, que es el que se está también reproduciendo, que es de Murphy, donde lo que hace es hacer en simultáneo la determinación de ITD, o sea, la inserción, más la mutación puntual, que sí está pensado como la prueba más práctica para poder disponer en los laboratorios rápidamente y poder decir si el paciente está en condiciones de recibir midostaurina, o sea, el inhibidor de tirosina quinasa, que hoy es opción terapéutica para el día 8. Bueno, nosotros lo que hacemos citometría, seguramente los más años de experiencia, seguramente hemos hecho separaciones con gradiente de densidad por Ficol y Parque, que lo que se hace es tomar la muestra, se diluye, se usa una solución que tiene una densidad determinada, y lo que se hace es se centrifuga y se toma un paquete mononuclear. Obviamente que después de haber trabajado con muestras íntegras, donde estamos acostumbrados a ver todas las poblaciones que hay disponibles, no queremos más Ficol y Parque. Cuando empezamos a leer estos trabajos y vimos que teníamos que volver, era como que queríamos la justificación y convencernos realmente porque es laborioso. Sencillamente, lo que dice el trabajo de Thiel es que se debe utilizar
el gradiente de Ficoalipaque para tomar este paquete mononuclear, y luego con este paquete mononuclear es que se va a comenzar a hacer las determinaciones de PCR de digestión y luego inyectar en el secuenciador. Lo que hacemos es una extracción de DNA tradicional, podemos usar Saltinow o cualquiera comercial. Nosotros tenemos muy buena experiencia en Saltinow y sabemos que las muestras que tenemos guardadas de todas las patologías que se pueden extraer con Saltinow van a estar con la posibilidad técnica de hacer NGS. O sea que es una técnica muy económica y va a tener siguiendo vigencia para técnicas futuras. Lo que sí es muy importante es poder medir la calidad de lo que nosotros tenemos. Y observen que lo que hacemos es ver exactamente la calidad con un nanofotómetro y poder saber si ese DNA es puro, está contaminado con proteínas y mejorarlo, obviamente, antes de entrar en el ensayo. Otro detalle técnico que para nosotros fue importante con el FLT3 es que para poder trabajar holgados y sabiendo que lo que vamos a amplificar es exactamente lo que es de nuestro interés, es conocer la cantidad de DNA que tenemos previo a la PCR de amplificación. Fíjense que lo que nosotros hacemos es determinar qué cantidad de DNA vamos a usar para la PCR. Todos estos detalles fueron muy discutidos y en el último año hubo consensos a nivel sudamericano para ver cuál era la implementación. Que realmente no sé si de Chile participó alguien en San Pablo fue. Bueno, nuestra situación fue la siguiente. Nosotros primero comenzamos con nuestro AVI 310, que tenía un capilar, que eso generaba muchísimo trabajo, y luego con esta implementación de todas estas técnicas tuvimos que cambiar y ahora disponemos de un AVI 3500 que tiene 8 capilares y nos da una posibilidad técnica muy acorde a lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque para este ensayo el tiempo de proceso es muy acotado, para lo cual necesitamos tener todo bien optimizado. En nuestro laboratorio la muestra entra a citometría y cuando es una mieloblástica aguda ya va a biología molecular y se comienza a procesar. Mientras tanto, gracias al WhatsApp ahora nos comunicamos con el médico tratante y le vamos preguntando, digamos, obviamente, y muy importante saber el estatus del paciente, digamos, todos los datos clínicos. Si es un paciente que va a requerir la determinación para que tenga la opción terapéutica o si únicamente nosotros lo vamos a usar como un marcador predictivo de pronóstico. Con respecto a la electroforesis capilar, esto también observen que lo que se hacía habitualmente era usar un control interno de peso molecular. Ahora, como se sabe que hay inserciones que son hasta de entre 500 y 600 pares de bases, se optó por un estándar interno que es bastante más exigente. Pero ¿qué pasa? Yo les nombré la carga alélica. Ustedes observen que entre el 2002, que Thiel publica su primer trabajo, luego hay muchísimos grupos que siguen dándole una importancia a la determinación de la carga alélica. ¿Por qué? Porque está demostrado en las guías actuales, observen en la European Leukemia Net del 2017, la importancia que tiene hacer una determinación de carga alélica de FLT3 en forma óptima como factor pronóstico. Bueno, ¿qué es la carga alélica? Es un cociente que hacemos entre el área del pico del FLT3 mutado sobre el área del pico del FLT3 wild type. Para eso nosotros necesitábamos el secuenciador, porque si no la carga alélica no la íbamos a poder determinar. Y lo que se ha consensuado es que los valores de carga alélica mayores a 0,5 son los que tienen mal pronóstico. La carga alélica intermedia es entre menor a 0,5, o sea, entre 0,05, que es el wild type, y 0,5, que es un valor
bajo y obviamente lo que necesitamos es tener una óptima sensibilidad para definir el grupo de carga alélica alta, que son los que van a tener mal pronóstico. ¿Cuáles son las variables que influencian la determinación de la carga alélica? Observen, la cantidad de células malignas versus las células no malignas, para lo cual nosotros necesitábamos ese gradiente de Ficol, porque lo que necesitamos es tener en una leucemia que está representada por ejemplo, escasamente el 30%, deshacernos de todo ese 70% que va a estar diluyendo, digamos, voy a estar cuantificando el wild type y me va a estar diluyendo mi carga alélica. O sea, que lo óptimo sería tener la población leucémica en la forma, digamos, la situación más concentrada, o sea, mejor expresada en lo posible. Sabemos que la leucemia mieloblástica aguda es una enfermedad policlonal, entonces también necesitamos trabajar con esa población leucémica donde vamos a saber que las chances de que haya más de un clon presente son muy importantes y reales. Sabemos que hay células que no van a tener la mutación y que obviamente tenemos todas las opciones. Bueno, observen, aquí nuevamente lo que hago es mostrarles los valores de corte que están publicados para la carga alélica. Un riesgo alto lo tiene un valor mayor a 0,5, un ratio mayor a 0,5, la carga alélica baja a 0,5 cuando tengo determinación de ITD. Y si no, observen que nosotros en Argentina lo hacemos por duplicado, pero en Europa está estandarizado para hacerlo por triplicado. Realmente no hemos tenido grandes discordancias, creemos que es una determinación muy robusta y la calidad de las muestras al trabajar con DNA es óptima. Las muestras, no hemos tenido situaciones donde la muestra ha tenido que ser no evaluable. Esta determinación también se podría hacer con RNA. En el caso nuestro, que la frecuencia de muestras fuera de nuestro medio es importante porque son muestras que vienen del norte de Argentina o de otros lugares del país, siempre nuestra opción fue hacerlo con DNA y realmente estamos más que satisfechos. Bueno, ahora observen esta diapositiva que me parece que es muy importante entenderla, donde conociendo esto de la heterogeneidad de la mieloblástica aguda, nosotros tenemos que poder interpretar el resultado del alelo mutado, digamos, del ratio. Observen, tengo una situación donde tengo un clon de la mieloblástica aguda que está representado con una ITD en uno de los alelos y el otro tiene un alelo wild type. Entonces, esta situación tengo una carga alélica de 1. O sea que esto ya es un riesgo alto. Tengo otra situación donde esta es mi clona leucémica, esta es mi población leucémica, pero yo solo tengo en una de mis clonas la inserción en el alelo mutado. Entonces observen que aquí la carga alélica es 0,5. Estoy muy próxima al valor de corte. Nuevamente, observen qué importancia tiene contar con una población de células patológicas donde esté muy bien representado mi 100% sea leucémica. Uno mira esto y dice, lo que quiero es un sorter, no me alcanza el disponer de un gradiente de Ficol. Pero bueno, tampoco creo que sea tan simple. Bueno, y aquí tenemos otras situaciones. Observen, 2 clonas leucémicas, mi población leucémica es esta, y donde en esta población en un 30% tengo únicamente el alelo mutado y tengo una carga alélica baja, de 0,18, que sería un rango, el valor, digamos, dentro del menor riesgo que tengo. Bueno, estrategias. Entonces nosotros dijimos que hoy por hoy disponemos de la posibilidad de amplificar ITD y TKD, el alelo, digamos, la mutación puntual en la misma PCR. Luego hacer una electroforesis en gen. Ahora vamos a interpretar cómo se busca la mutación puntual
y luego hacer una corrida electroforética para poder ver si está, digamos, a la interpretación del resultado. Nosotros hemos optado por la segunda opción. A nosotros nos gusta más hacer la cuantificación de si está mutado o no el ITD, la inserción en tándem, y por otro lado hacer en otra PCR la TKD. ¿Por qué? Porque si bien Murphy publica este resultado, que trabajar en una misma PCR o en ambas sería lo mismo, a nosotros vimos, como habíamos empezado con la primera técnica y luego nos pasamos a esta, que es la que busca la TKD para la posibilidad terapéutica de la mistotaurina, vimos que las inserciones se reproducían más cuando hacíamos 2 PCR por separado. Obviamente, como en toda técnica de biología molecular, se usan controles positivos y negativos y blancos de reacción. Sencillamente, cuando tenemos que informar esta determinación, ponemos si hay presencia o ausencia de la mutación, cuál es la mutación que encontramos, si es inserciones o la mutación puntual. No se da importancia al tamaño, y la carga alélica se informa, pero no se estratifica el riesgo. Obviamente siempre tenemos esa actitud docente de informárselo al médico, aunque sea en forma verbal. ¿Por qué? Porque conocemos digamos, lo complicado que es hoy manejar tanta información cada vez mayor y donde es tan complicado poder asumir todo para las decisiones terapéuticas. Bueno, aquí hago referencia a lo que había comentado el doctor Mauricio, donde lo que mostramos es nuevamente la gran heterogeneidad de marcadores que hoy son necesarios para poder definir los distintos grupos de riesgo en mieloblástica aguda. Y observen que nuevamente lo que hacemos es ver la importancia que se le está dando actualmente a la cuantificación de la carga alélica, pero ahora asociado con otro marcador molecular que es la nucleofosmina. La nucleofosmina es cuantificable, o sea que es un marcador que si la leucemia mieloblástica es positivo, voy a poder seguir después la enfermedad cuantificando la cantidad de transcripto que tiene el paciente en las médulas de control. Y bueno, observen que lo que hacemos es, de acuerdo a los resultados, carga alélica baja, positiva con nucleofosmina negativa, o el ITD negativo con nucleofosmina negativo, el paciente categoriza en un riesgo intermedio. Bueno, esto está disponible. Nosotros en la Sociedad Argentina de Hematología colaboramos también en la escritura de las guías, y eso nos obliga a realizar obviamente la bibliografía actualizada y también buscar la forma más simple de poder transcribirlo para nuestras guías y obviamente tener la posibilidad de la interpretación. Bueno, lo que se deben llevar de esta charla es que el FLT3 no es únicamente un marcador que es necesario para la opción terapéutica, sino que teniendo las posibilidades de poder cuantificar en forma óptima la carga alélica, voy a tener un factor pronóstico que, unido con otros marcadores genéticos, hoy tiene peso en las guías internacionales. Bueno, esto es sencillamente para que vean cómo nosotros hacemos la determinación. Esto es, tengo algunos gráficos nuestros. Hacemos, según Thier, en el 2002 publica este trabajo. Nosotros comenzamos cuando disponemos del secuenciador a hacer esta determinación, y observen cómo vemos el control de mi estándar interno, y aquí tengo un FLT3 wild type y aquí tengo un mutado. Observen, lo que yo necesitaría ahora es, para cuantificar el radio, es saber el área bajo la curva que tengo aquí y poder dividirlo, siempre el cociente es mutado sobre alelo salvaje. Observen que en este caso tengo un ratio de 0,84. Este fue uno de los primeros pacientes que estudiamos de formato. Y observen que, bueno, aquí están nuevamente el criterio de corte del endotiel.
¿Cuál es la muestra que yo puedo utilizar para esta determinación? Sangre periférica o médula ósea con ERTA. Cuando yo lo que busco actualmente es determinar, aparte de si tengo mutado el FLT3, es la mutación puntual de la D835 para ver si la opción terapéutica es la midostaurina, lo que debo hacer es, luego de la amplificación, que son ciclos de PCR exactamente iguales, hacer una digestión enzimática con una enzima. Y luego, nuevamente, tengo que correr mi tubo por la electroforesis capilar. Esta es la propuesta que hizo Murphy para hacer la técnica rápida. Y bueno, aquí lo que les mostramos es... este es un caso de FLT3-ITD, donde nuevamente, bueno, les mostramos un alelo normal, o sea, un no mutado, y un alelo mutado con ITD de mayor a 300 pares de base, o sea que es mutado. Y aquí lo que está, se ha corrido en la misma PCR. Observen que lo que tenemos es la mutación puntual. En esta próxima diapositiva, más simple entenderlo, cuando yo utilizo la enzima de restricción, tengo una digestión de 80 pares de bases, que es mi alelo wild type. Y cuando está mutado, tengo una digestión que es de 129 pares de bases. Es exactamente lo que yo debería encontrar en mi electroferograma. Y cuando tengo una digestión incompleta, tengo 150 bases. Observen aquí, esto sería un wild type. Aquí lo que tengo es un D835 positivo. Observen que estoy sobre el 129. Y aquí lo que tengo es una digestión incompleta. Esto sería el caso donde no va a ser posible que yo haga una interpretación de esta determinación. Seguramente lo que voy a necesitar es volver a digerir mi producto de PCR. Bueno, aquí lo que estamos mostrando es exactamente lo mismo, pero de muestras nuestras. Observen, acá está la D835 positiva. Esta es otra D835 positiva, la mutación puntual, pero observen qué diferencia hay en la cantidad de clona con la mutación entre una muestra y otra. Y aquí obviamente tengo mi alelo wild type. Obviamente esta técnica fue validada, la de Murphy. Nosotros tratamos de reproducir con muestras nuestras como para estar tranquilos que íbamos a poder ver y tener los límites de sensibilidad que estaban publicados. En realidad lo que nos interesaba era poder ver en muestras que estaban con una baja carga de FLT3 mutado, y realmente hasta diluciones de 5% fueron posibles que podamos determinar. Bueno, aquí estos son más detalles específicos de la técnica, donde lo que vemos es, fíjense, estos son nuestros inconvenientes, donde necesitamos tomar determinación si este pico que estoy viendo aquí es un ITD o no. Y observen que lo que hacemos es tratar de identificar en un gel, se podría, este pico, y luego poder reinyectarlo y poder estar tranquilo que esa es una inserción donde la cantidad de clona patológica, o sea, la cantidad de clona con el FLT3 ITD positivo, está poco representado en mi muestra. Bueno, aquí son resultados nuestros, donde lo que les mostramos es un ITD wild type, un FLT3 wild type, y esto es un ITD de 60 pares de base y con un ratio muy alto. Observen, es el área bajo la curva del mutado sobre el wild type. Si nosotros vemos este valor, ya estamos sospechando que esperamos un factor pronóstico adverso. En este caso, lo que les mostramos es un ratio de 1. Observen que las áreas son exactamente iguales. Y obviamente eso es un valor que se saca con los valores que se miden en el electroferograma. Bueno, este es un caso de la determinación de la mutación puntual que es negativo, o sea que únicamente encontramos el alelo wild type.
y este es el caso de un protocolo de Murphy que hicimos donde pudimos determinar la mutación puntual para la B835. Bueno, en nuestra experiencia esto ha sido un método confiable, robusto para la detección simultánea de ambas mutaciones. Logramos hasta en 48 horas poder tener los resultados, porque bueno, obviamente el laboratorio cuenta con personal que está, digamos, un grupo que pueden continuar en el mismo día distintos pasos de la técnica. Hemos tenido buena sensibilidad, observen que hasta 5% de células de mutación hemos podido determinar, y me parece muy importante considerar que este es un ensayo que se debe hacer con la muestra al diagnóstico. Si estamos pensando en la miostaurina, únicamente está indicada en el momento del diagnóstico, no así en pacientes que recaen, y tampoco pacientes que tienen mieloblásticas agudas por síndrome mielodisplásico. Obviamente nos parece muy interesante, que fue nuestro primer objetivo, es poder determinar el ratio y colaborar con que la determinación óptima esté disponible para poder tener la opción terapéutica en los pacientes que así lo merezcan. El día 8 de la inducción es cuando deben estar recibiendo la miostaurina. Es muy cara y si bien nosotros nos podemos esforzar en tenerla en 48 horas, después viene todo el proceso de autorización de las obras sociales en mi país, cosa que no es fácil que sea algo accesible. Y también comparto con el doctor que esto es, si bien está la miostaurina, hay otros inhibidores de tirosinquinasa que ya están muy avanzados en ensayos clínicos. Seguramente va a ir por ahí, pero es como que nos falta, nos gustaría ver resultados más importantes. Bueno, en nuestra experiencia, observen, desde el año 2012 comenzamos a hacer el FLT3. Nosotros teníamos siempre la política de guardar muestras, todas las muestras se guardan, es como que no podemos tirar células ni DNA, y siempre lo que tratábamos de hacer cuando era el factor pronóstico era explicarle al médico que nos pedía el diagnóstico la importancia que tenía hacerlo. Y observen que hubo momentos donde guardábamos y se ve que no era tan fácil que lo autoricen a la determinación, y generábamos estudios adicionales. Hoy por hoy, estamos en el año 2019, todos los estudios que estamos haciendo son de estudios que son solicitados, o sea, que la posibilidad de terapéutica ha llegado al grupo clínico y ellos la consideran como una opción, por lo menos saber si está mutado o no. En nuestros resultados tenemos un 25% de mutados. Realmente tuvimos que limpiar nuestra base de datos porque muchos pacientes habían sido post-mielodisplasia, o sea que este 25% ha sido luego de la interacción pidiendo datos clínicos y de conocimiento del paciente. Y bueno, aquí tenemos un poquito de resultados donde lo que demostramos es la concomitancia con nucleofosmina. Y también, bueno, un poco los promedios de las ITD que tuvimos, de rango. Esto va a ser presentado en el Congreso de Argentina. Me parece muy importante resaltar nuevamente que todas las muestras que nosotros tengamos la posibilidad de guardar van a ser posibles del análisis. Bueno, sencillamente este es nuestro algoritmo de trabajo. Las muestras llegan a nuestro laboratorio. Siempre pedimos heparina y ERTA. La heparina va a ser la que ve la citogenética y FISH. Nosotros hacemos FISH en interfase, pero obviamente la muestra con ERTA es la que vamos a usar para citometría de flujo y para las técnicas moleculares. Primero es el grupo que está de guardia, porque es el que va a tener que tomar decisiones para tener un óptimo diagnóstico y luego avisar a las otras secciones qué es lo que deben guardar. Pero realmente citogenético se lo merece hoy por hoy todavía cualquier muestra hematológica, o sea que citogenético, todo lo que va a citometría va a citogenético, siempre se va a guardar para FISH, porque probablemente de acuerdo a lo que nosotros veamos, FISH nos resuelve también de una forma holgada, práctica, precisa,
y luego todas las técnicas moleculares que seguramente son las que van a necesitar este grupo trabaja un poco más relajado que nosotros. Y únicamente lo que está de guardia en molecular es el FLT3 en este tiempo tan acotado. El día 0 se ve la leucemia, llega la muestra al laboratorio y más o menos en 36 horas tenemos el resultado. Obviamente que estos trabajos, observen, estos son abstracts que se han presentado, donde estas técnicas para que tengan peso y sean fácilmente consideradas, lo que se necesita es tener grupos de trabajo multicéntricos, donde todos nos pongamos de acuerdo cómo lo vamos a resolver y lo podamos demostrar. Este es el flujo de trabajo que se hizo para poder hacer el Ratify, los laboratorios que hicieron el primer trabajo que le dio tanto peso a la mirostaurina. Pero observen que ellos discuten cuál es el protocolo que van a usar, luego ven cuál es la muestra que va a ser por triplicado. Fíjense que acá hay un momento donde dicen que creo que el FICOL está también puesto cómo va a obtener la muestra, cuánto va a tardar en enviarse a los centros. Bueno, todos los detalles técnicos que son tan importantes y valiosos que nosotros estemos en condiciones de poder asumirlos y reproducirlos en nuestro laboratorio. Nosotros veníamos de una escuela donde si teníamos un resultado y nos convencía, nos quedábamos. Ahora estamos en un momento donde para que los resultados nuestros tengan un valor, deben ser reproducibles en distintos centros, o sea que debemos trabajar en forma estandarizada y eso alcanza a todas las técnicas. Lo escuchan en biología molecular, también en citometría, lo van a escuchar en un ratito, porque es la única forma que nuestras técnicas van a tener una proyección y un respeto por los resultados que así obtenemos. Nada más. La verdad es que me dejó impactado la presentación que hizo usted, está muy buena, muy bien explicada, y cómo se van entrelazando los distintos laboratorios, porque ya no estamos hablando solamente de psicología del flujo por sí solo, sino que estamos hablando también de biología molecular y ahora ya estamos pasando a otro paso más, que es la secuenciación, que es un poco más avanzado todavía. Bueno, yo trabajo hace cerca de 12 años en psicometría de flujo y hace 5 años más o menos me cambié de área y no estoy trabajando en clínica, sino que estoy trabajando en la Universidad de la Frontera, pero en un centro de investigación y en realidad no hacen nada de clínica, ¿ya? Pero viendo los equipos que están utilizando ustedes ahora, que nosotros contamos con un FACS-Canto 2, hace 2 años postulamos un fondo del gobierno y adquirimos el sorte. Y hace alrededor de 3 o 4 años también empezamos con el tema de secuenciación, y yo estoy hablando de la psicometría de flujo y de secuenciación también. Y todo lo que ustedes están haciendo es muy difícil poder contar con todo ese equipamiento. Y nosotros en la universidad, gracias a Dios, en este momento lo contamos. Pero nos falta la parte clínica, nos falta trabajar con la gente de hematología, con la gente de inmunología y hacer el nexo con el hospital regional a nosotros. Eso es lo que nos está faltando. Y lo que vi que hacían ustedes ahí, la consulta mía era esos paneles que hicieron para secuenciación, ¿eso fue de diseño de ustedes o los tiene Thermo-Fisher ya como para ofrecerlo como diagnóstico? Porque lo que hacen ustedes hay un análisis de perfil alérico, no es secuencia propiamente tal, sino que es perfil alérico que hacen ustedes y lo comparan con el alelo normal. No, yo puse los trabajos, los papers con los cuales nosotros replicamos ese trabajo. Reitero que la gente del laboratorio nuestro tenemos un nexo muy fluido con la gente de Salamanca de distintas áreas, entonces, o de otros centros.
Pero quizá para nosotros es una política que hemos adoptado, que es mejor ir un tiempo corto a un centro de excelencia que nosotros ponernos a decidir, digamos, a reproducir un trabajo. ¿Por qué? Porque ganamos tiempo, y es un tiempo que para un laboratorio de diagnóstico quizás termina siendo un año, ¿no? Y una puesta a punto, porque hay que mandar a sintetizar primers. Nosotros lo que hacemos es decidir con qué tecnología queremos trabajar. Lo más importante es que la gente, el que maneja mieloma quizá en citometría, pero tiene que saber todos los marcadores genéticos y no va a ir a hacer FISH, pero sí va a ver los resultados. Entonces es como que lo que hicimos es dividirnos por temas, pero y alguien se dedica a una técnica, pero necesita conocer los alcances y limitaciones de la otra técnica que hacen, porque lo hacen leer. Yo no hago biología molecular, pero me veo obligada a tener que interpretar y colaborar en las discusiones de los resultados del sector. Es muy importante, digamos, nosotros trabajamos en forma concomitante con el grupo médico clínico y es el día a día, siempre, digamos, una interacción de educación continua. Acá veo que los médicos clínicos tienen alcance en el laboratorio. Bueno, nosotros es al revés, nosotros tenemos que, somos dedicados al laboratorio, pero necesitamos ir a convencer del alcance y la limitación de la determinación al médico clínico. Todo lo que hacemos es habitualmente que esté publicado y que tengamos un nexo de evacuación de dudas. Hola, mi duda es más bien técnica, no sé si puede ayudarme con eso. Nosotros pertenecemos al laboratorio de biología molecular del hospital y estamos en un proceso de implementar el diagnóstico de TKD para FLT3. Y tenemos la duda grande de por qué no hacerlo por sonda Talman, buscando solo la mutación puntual. ¿Por qué se prefiere este sistema de restricción? Nosotros no pudimos ir a la reunión del año pasado en Brasil y nos quedamos con ese interrogante, porque la verdad, la restricción, si bien parece ser que da muy buenos resultados, es un poco más engorrosa que hacerlo mediante tiempo real con búsqueda de mutación puntual. Entonces quisiera saber cuál es la lógica para elegir la metodología de restricción versus la de tiempo real. No, yo creo que vos deberías tener la posibilidad de hacer encima de restricción versus la técnica que proponés, que sabemos que es una técnica que es un gol estándar. No creo que te va a funcionar muy bien. Lo que pasa es que nosotros lo que tuvimos que hacer es, en Argentina éramos los únicos que hacíamos electroforesis capilar para FLT3 ITD. Lo que tuvimos que fue acoplarnos a TKD para poder cumplir la demanda que teníamos por la aminostaurina. Pero en realidad, digamos, y bueno, asumimos, porque de esa forma también se hace en Europa, porque es rápido, porque digamos, tiene ventajas técnicas. Porque vos lo que haces es hacer tu PCR y únicamente hacer el tiempo de enzima de restricción y corres todo tu producto junto. Pero probablemente lo que vos proponés tenga el mismo valor. Lo que no sé si no va a ser algo que técnicamente te va a llevar más tiempo. No existen estudios comparativos de las dos técnicas. O sea, porque nosotros solo hemos encontrado trabajos donde hacen restricción para hacer TKD. Y hay disponibilidad de sondas en el mercado para hacer la búsqueda de mutaciones, entonces nos llamaba la atención porque no se implementa, porque al hacer las mutaciones solo hacer PCR en tiempo real y ya está el resultado. Sí. También para la restricción tenemos que hacer el PCR, verificar que hay amplificación, luego hacer la restricción y luego hacer la electroforesis capilar. Entonces nos parece que es un poco más largo que hacer el PCR en tiempo real. Lo que pasa es que vos necesitas un real time disponible. Esto lo haces con cualquiera. Así que creo que va por ahí. Pero sí, lógicamente, tendrías que mirar el tiempo, porque acá lo que a vos te corre es el tiempo. Que si tenés que, técnicamente tenés que repetir una muestra, el
día 8, 9 del tratamiento, en realidad, usted corre. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Aguelo por su excelente conferencia y estamos todos invitados a pasar el café. Estamos todos invitados a hacer el café entonces. Media hora más, acá de vuelta en el... Bueno, 20 minutos. 20 minutos. Los invito a pasar a los stands, por favor, para que vean todas las cosas interesantes que hay ahí de los diferentes patrocinadores.